Buenos días, shalom, shalom. Espero que se encuentren muy bien esta mañana. Son las 8:50 de la mañana y qué mejor tiempo para levantarse y hablar del Eterno. Yo siempre tengo por lo menos mínimo 10 minutos, máximo 30 minutos de Hibodedut. Hibodedut es un tiempo de oración, un tiempo de meditación, un tiempo de separación con el Eterno. Eso es lo que significa Hibodedut. Pero dentro de este tema de Hibodedut hay muchas cosas que tenemos que tal vez dar cierta anotación. Hace algún tiempo yo les dije a ustedes que quisiera aprender a sacar este tiempo, a preparar su libro de oraciones para su familia, para sus hijos. Se puede contactar conmigo. Ya algunas lo han comenzado, hermoso. Y tan solo 10 minutos al día es suficiente. Porque el Señor sabe que usted trabaja, que tiene cosas que hacer. Pero dentro de este tema de Hibodedut, hay dos cosas muy importantes que nosotros debemos entender. Y es la claridad mental. Tener claridad mental en medio de esta oración. En medio de este tiempo, en medio de esta separación. Buscar un momento donde están todos durmiendo o ya se fueron a trabajar y entonces ese es tu momento. Yo me meto en el armario de mi cuarto o en el closet a veces y me siento allí para poder estar separada, o aprovecho y me levanto un poco más temprano como hoy y saco este tiempo de oración. Así que hoy yo quería hablarle de la autoanulación. Autoanulación en medio de nuestra oración. Porque es sumamente importante que cuando las personas hacen Hibodedut, pero su meta no es anular la voluntad del Creador, ¿verdad? No es anular su voluntad ante el Creador. Entonces su intención en su oración no va a estar correcta, porque sacamos este tiempo de separación para pedir mucho. A veces pensamos que el Eterno es una tarjeta de crédito, que cada vez que la necesitamos la usamos, y no es así. Cuando yo hablo de este tiempo de Hibodedut, es un tiempo de dar gracias, es un tiempo de tú autoanalizarte a ti misma, reconocer tus deficiencias, tus transgresiones, lo que estás haciendo mal, y pedirle al Señor que la saque a la luz, y que no que la revele a la gente, claro, que la saque a la luz y que te muestre qué estás haciendo mal, qué estás diciendo mal, qué comportamientos desde tu niñez has desarrollado que hoy en día te afectan demasiado, qué comportamientos aprendiste de tus padres o qué forma de hablar aprendiste de tus padres que hoy te está afectando tanto. De eso es que estoy hablando. Así que yo voy a leer algunas notas y voy a comentar de ellas. Cuando la persona hace Hibodedut o tiempo de separación o oración, pero su meta no es anular su voluntad ante el Creador, cuando no tiene la intención de incluir al Creador y anular su entera individualidad, todas sus ambiciones y todos sus deseos ante Él, sino que utilizar al Creador para cumplir sus deseos, hasta los espirituales. Tal oración, por más personal que sea, despierta ira divina. Despierta la ira divina. Cuando nosotras pedimos, Señor, yo quiero un ministerio, Señor, yo quiero una elevación espiritual, yo quiero sanidad, yo quiero lo que estés pidiendo, pero esta petición no está de acuerdo a tu anulación, a tu autoanulación. ¿Qué estás dispuesta a dejar para que entonces puedas tener una elevación espiritual? De eso es que estamos hablando, de eso es que me estoy refiriendo. Cuando te separas en oración, en Hibodedut, en esta mañana, en este 10 minutos, lo mínimo 10 minutos, la idea del Hibodedut es tener autoanulación. Es tu renunciar a tus deseos carnales,
a las transgresiones, al pecado, a estilos de vida, tal vez enseñanzas desde tu niñez, como dije antes. Y cuando tú comienzas a pedir y 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 a pedir en esta oración, sin sacrificar nada, sin querer llegar a como dicen por ahí, a la estatura del varón perfecto, o el Señor conoce mi corazón, el Señor sabe que yo soy así. No. Por ahí dice que somos agentes de cambio y estamos dispuestos a cambiar, no al mundo, a ti primero. Porque si tú cambias, entonces el mundo va a cambiar. ¿De qué vale querer cambiar el mundo y tus actitudes, tu forma de hablar, tu forma de pensar sigue carnal? Entonces, cuando tú traes una oración al Padre, ya sea por sanidad, por misericordia, por lo más puro que puedas imaginar, pero tu alma y tu corazón sigue con orgullo, con dolor, con amargura, con egoísmo, esto despierta la ira de Dios. Esto despierta la ira divina, porque entonces estamos siendo hipócritas delante de su trono. ¿Tú sabes lo que es eso? Que Él nos vea así. Porque acuérdate, el Señor no nos ve como personas, nos ve como almas. Somos almas delante de Él. Somos esencia delante de su trono. Y entonces cuando nosotros no podemos entender estos principios en nuestro tiempo de oración, en nuestro proceso de cambio, esto lo convierte un poco más difícil, lo hace más difícil, porque entonces tu proceso es una montaña rusa, un roller coaster. Mira, el rabí Nachman, un buen rabino, en la obra de Licotetui Moharan, o Likyutei, Moharan, el 1.52, él explica un poco de cómo hacer Jibodedut en una de sus enseñanzas hace muchos años, pero me gustó mucho la forma en que lo expresa. Dice, ¿cómo hacer Jibodedut de la manera correcta? Y explica claramente que la esencia de la Jibodedut es lograr la autoanulación, lo que le estaba hablando. Es decir, poder unirse e incluirse en el Creador. Cuando la persona no orienta su Jibodedut o su tiempo de oración en esta dirección, es decir, no ora lo suficiente para conseguir anular sus deseos y sus ambiciones, sin paciencia, amargura o enojo hasta lograr paso tras paso llegar a la autoanulación, seguramente se equivocará. Y no solo que su Jibodedut, su tiempo de oración, no lo acercará al Eterno, sino que lo aleja de Él. Por eso es que nosotras vemos muchas personas que se desilusionan demasiado. Oran y oran y oran y oran y oran y no ven que pasan las cosas. Entonces terminan en enojo, en coraje, desilusiones con el Eterno y hasta se alejan de sus caminos. Porque Dios no le está dando lo que les pide. Pero nosotros tampoco estamos haciendo lo que nos corresponde como hijos del Eterno, como sus hijos, como el comportamiento de un rey, de un reinado. Porque nosotros no estamos hablando cuando dice que nosotros no somos de este mundo, ¿verdad? No estamos hablando de personas que viven como nosotros en los Estados Unidos, en Puerto Rico o en tu país. Estás hablando de un reino. No sé si ustedes han visto películas de donde están los reinos y los reyes. La política es totalmente diferente. El comportamiento es totalmente diferente. ¿Me entienden? Entonces, cuando nosotros le servimos a un rey, hay un orden. Hay un orden en este reinado eterno. Hay una forma de comportamiento. Vaya a Inglaterra, por ejemplo. Ve a Inglaterra, ve a Buckingham y trata de comportarte como tú te comportas. Hablas como tú hablas. A ver qué te va a pasar. A ver qué vas a hacer. Te van a sacar, te van a botar. Tú no vales nada allí. Imagínate si ese es ante la reina de Inglaterra, cuánto más ante el rey de reyes. Hay un comportamiento, hay una forma de hablar, hay una forma de vivir, hay una forma de expresarse, hasta una forma de cómo
aguantar todo lo que tienes por dentro para que mantener tu línea de duquesa, de duque, de dama, de lady, ¿no? Y eso es algo que debemos autoanalizar y autoanular. Porque yo soy puertorriqueña, ya ustedes lo saben, y mis raíces pues son bastante calle. Nos comportamos, muchos no, muchos sí, pero tenemos un comportamiento que ya viene de generación en generación, que yo estoy segura que si no lo alineamos, nunca vamos a poder entrar a un palacio como Buckingham, créeme. Entonces imagínate, si nosotros le servimos al eterno Rey de Reyes, tenemos que saber comportarnos como hijas de un rey, ¿no? Y entonces ahí cuando haces el Hibodedut o haces el tiempo de oración y muchas de las personas no ven resultados, se sienten con el Eterno, se lastiman, sienten que Dios no lo está escuchando. Pero es que el Eterno le da herramientas y te da lo que necesitas. Y si no estás capacitada para poder llevarlo a cabo, créeme, no te lo va a dar porque te va a hacer más daño, más daño. Así que por eso es tan importante la autoanulación. La autoanulación. Cuando las personas llegan a la Hibodedut cargadas de deseos personales, sin ninguna intención de saber cuál es la voluntad divina, e intentan presionar para que se cumplan sus deseos, dañan su fe. Lo que le estaba hablando. Su Hibodedut se vuelve defectuosa, su oración, su tiempo de oración, porque ya no está saliendo lo que yo le pido a Dios. Yo creo que a Dios no me está escuchando. Tu oración, la fe va menguando y va menguando y va menguando, porque ya no crees, tu fe se va afectando, ¿no? Y despierta juicio severo sobre ella, lo que la lleva a caer en el enojo. Una vez más, lo que estábamos hablando. Estos son detalles muy básicos y muy principales en cuanto a nuestro caminar con el Eterno. Miren esto. Esto es algo que lo hemos visto mucho y vamos a dejar de hacer. Lo vamos a dejar de hacer. Dice, porque las personas se enojan y se ponen nerviosas e impacientes en su Hibodedut. Vamos a ver cuántas veces hemos estado en congregaciones, en iglesias y hemos visto a esta persona orar por otra, levanta su voz, grita, se enoja y tiene una cierta autoridad, decreta y casi le ordena a Dios que haga cosas. ¿Lo hemos visto? Mira esto. Lo voy a leer de nuevo. Porque las personas se enojan y se ponen nerviosas e impacientes en su tiempo de oración, ¿verdad? En sus deseos. Porque desean cosas sin tener en cuenta la voluntad del Creador y su deseo tan fuerte, que hasta lo lleva a la cólera y a la impaciencia. Ahora mismo, te ordeno, ahora mismo. Esto es pura herejía y un gran error. Hashem es quien decide cuándo y cómo. Y si darle para empezar o no lo que está pidiendo. Es voluntad del Eterno. Cualquiera puede entender que ir en contra de la voluntad divina del Eterno es algo muy grave. Todos lo sabemos. Es como una persona discutiendo con Hashem. O le gritaría, o le grita, o le ordena, o le decreta, cuando los decretos solamente los puede hacer el Eterno. Los seres humanos no podemos decretar. Nosotros no tenemos autoridad para decretar. Solamente el Eterno. Imagínese usted que dice que ama tanto al Eterno. O gente que usted conoce que vive para el Eterno. Ayunan, oran, se separan, tienen grandes ministerios. La misericordia de Dios los alcanza porque ve su esfuerzo. Y luego que el Señor está tan presente en su vida, toman un micrófono y comienzan a gritarle al Eterno para que haga, para que sane, para que liberte. Vaya delante de la reina Elizabeth
la reina de Inglaterra, y grítele en la cara que quiere que haga algo por su pueblo. Estamos hablando de reyes terrenales y sus leyes. Imagínate cuánto más el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que en su palabra, nada más por transgredir, morían. Y su infinita misericordia a través de su Hijo Yeshua no le permite, le aguanta esos gritos, le aguanta esa mala crianza, porque es como niños malcriados, niños antojados que quieren ver milagros y quieren ver cosas cuando el Señor así no lo ha determinado tal vez para esa persona. Entonces, ¿para quién será la gloria? ¿Para el Eterno que hace todas las cosas o para la persona que quiere que pase para que vean que Dios lo usa? Esto es básico, esto es principio. El Señor nos ha dado autoridad para echar fuera demonios, para hollar serpientes. El Señor sí nos ha dado autoridad, pero no podemos pasar la línea del respeto y de la honra al Rey. De eso es que estoy hablando en medio de nuestra oración, en medio de nuestra autoanulación. Por eso es que cuando vamos delante del Eterno, vamos a llevarlo en otro ámbito, estamos pidiendo para algo, estamos llorando, estamos en catarsis, estamos en dolor, estamos al punto que llegamos bajo coraje porque el Señor no ha concedido nuestra petición. Y yo he escuchado personas que dicen, estoy enojada con Dios porque se llevó mi papá, porque no sanó a mi hermana, porque no me dio la casa. Y esto es algo bien serio. Y cuando una persona llega a un nivel como este, se levanta la ira divina, su fe mengua y sus próximas oraciones cada vez son más débiles. Y no podemos ver la voluntad de Dios cumplida. Por eso es que ya en este tiempo no hay milagros como antes. Es por este tipo de comportamiento, por este tipo de pensamiento. Pensamos que porque Yeshua murió en la cruz por nuestros pecados, porque así lo dijo, para redimir, para redención de nuestros pecados, podemos hacer lo que nos salga de las ganas y no honrar ni vivir bajo este reino eterno. Yo de verdad les doy por testimonio que antes yo era danzora, ¿verdad? Y tenía una escuela de danza. Y por alguna razón me pusieron, o me llamaron danza de guerra para no entrar en esos temas. Y yo comencé a estudiar lo que era la guerra espiritual. Esto es un paréntesis. Comencé a estudiar mucho lo que era la guerra espiritual en la iglesia cristiana y estaba más que preparada. Me enfrentaba a lo que ustedes no se imaginan por medio de la danza de guerra. Yo iba y ante los demonios y me paraba de frente y llevaba liberación y me quedaba sin voz, y esa era una autoridad que el Señor me había dado, bueno, que nos ha dado, pero era fatigante. Yo llegaba a mi casa a dormir porque no tenía fuerzas. Peleaba como un soldado. Guerra espiritual, guerra espiritual. Y mientras más peleaba, más fuerte eran las batallas que llevaba en el ministerio. Se levantaba gente, enviaba cartas para que me anularan, que me sacaran del ministerio. Se levantaban personas. Pero el Señor seguía creciendo en el ministerio y seguía llegando gente, cientos y cientos y cientos de estudiantes, 8 años casi, en esa guerra espiritual. Hasta que un día el Señor a través de un varón me dijo, tu guerra se acabó. Tu guerra se acabó. ¿Qué? Tu guerra se acabó. Yo digo, Señor, pero es que en mi ministerio yo tengo que hacer esto y esto. O sea, yo estaba afanada con esa labor que el Señor me había dado. Y sí me la había dado, pero no estaba llevándolo tal vez de la forma correcta. Estaba como un bebé sin conocimiento, tratando de hacer lo mejor posible. Y entonces cuando el Señor me dice, tu guerra se acabó, yo comencé a preguntarle
¿por qué mi guerra se acabó? Yo dije, se cayó el ministerio, se acabó esto, se dañó. Ya no hay ministerio, el Señor me lo quitó, no hice lo que tenía que hacer. Y fueron tiempo que estuve pensando eso. Otro día, mientras trabajaba con el pastor David, que el Señor lo guarde y lo bendiga donde quiera que esté, estuvimos hablando un poco de ese tema. Y David Pavlik. Y le doy gracias al Eterno porque lo usó. Y yo le pregunté sobre la guerra espiritual. ¿Qué pensaba? ¿Qué era? Porque de verdad yo me sentía que yo era buena en eso. Yo sentía que yo era buena. Y si ustedes me vieran, por ahí aquí en este canal hay videos de mucho tiempo atrás yo haciendo guerra espiritual en danza. Y él me dijo, tu alma de guerra es tu testimonio. Tu alma de guerra es tu testimonio. Entonces, ¿qué pasó con la espada? ¿Qué pasó con el yelmo? ¿Qué pasó con la coraza? ¿Qué pasó con todas esas herramientas de oración y de guerra espiritual que yo tenía? Es que si tú guardas tu testimonio, no hay acusación contra ti. ¡Wow! Dime eso. Satanás es nuestro acusador. Él solamente se levanta para acusarnos delante del Padre. Y tú sabes cuántas personas yo tal vez pude herir con mis palabras en medio de esa guerra espiritual o en medio de esa liberación. Los expuse en público. Piénsalo. Me da hasta sentimiento porque tal vez mencioné lo que el Señor me estaba revelando en voz alta. Sus pecados, sus transgresiones, los mencioné delante de la gente, los expuse, los desnudé delante de la gente. Y cuando una persona pasa por liberación, esto no era el tema, pero bueno, el Señor ahí está haciendo algo conmigo también. Cuando una persona pasa por liberación, que está saliendo demonios, están saliendo actitudes y cosas, queda expuesto. Y sí tienen que ser expuestos, pero no maltratados. Nosotros tenemos que ser muy, muy inteligentes. Tenemos que tener mucha sabiduría cuando oramos por alguien y está en un momento de liberación. Tenemos que guardar la integridad de la persona. Tenemos que respetar a esa persona. Y eso era algo que tal vez yo creo, estoy casi segura, que yo no respeté en esos tiempos de liberación y de sanidad y que iba de ciudad en ciudad y de países en países porque viajé también. Quise llevarme la gloria sin darme cuenta, ignorantemente. Porque cuando una persona está, y se los digo porque estuve en esa posición, cuando tú estás orando por una persona y esa persona se manifiesta, el demonio se manifiesta, es un gol. Es un gol porque tú estás viendo que está pasando algo. Pero a la misma vez puede ser un espíritu de distracción o de espectáculo, que solo te está llenando el ego a ti y está maltratando a la persona que está en necesidad. Les digo, estas son cosas tan básicas, pero tan importantes, porque que una persona salga de una iglesia o una congregación y que cientos de personas que estuvieron allí presentes digan, oh, ella fue libre de espíritus sexuales. Créeme, siempre va a estar con el sello de que tenía problemas con su sexualidad. O de mentira, o de robo, o lo que sea. Brujería. Va a ser marcada como bruja. Les digo, esto es algo muy importante cuando uno saca el tiempo de oración, de guerra espiritual. La guerra espiritual le pertenece al Eterno. Ya le envió a su Hijo. Ya Él pelea por nosotros. Nosotros solamente tenemos que vivir bajo su orden, bajo sus alas, bajo sus mandamientos, un día a la vez, sin la preocupación. Solamente ocúpate del día de hoy. Dice que cada día viene con su propio afán. Entonces son cosas que no podemos todavía entender y comprender. Seguimos para poder terminar.
Debes saber que la persona tiene que hacer Hibodedut antes de hacer cualquier cosa. Antes de tú tomar cualquier decisión, tú solo necesitas irte en oración. Presentarlo, tan solo presentarlo y confiar y saber que Él va a tomar la mejor decisión. Si no se dio, te está librando de algo. Si se dio, era para ti. Baruch Hashem, gracias Señor. Hola Jessica, gracias por estar conmigo. Hola Maciel, gracias por estar conmigo. Les digo, es una bendición muy, muy grande. La explicación es la siguiente. La Hibodedut, que es el tiempo de oración, implica asentar la mente y orar, es decir, hacer un examen de conciencia y tranquilizar los pensamientos hasta llegar a comprender qué es lo que Hashem desea de nosotros en ese momento. Porque cada vez que te separas para el Eterno en oración, es algo específico en ese momento. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el curso de acción correcto para esa situación? Es necesario reflexionar sobre todos los actos, si actúas o no, qué es lo que debes hacer, etc. Pedirle al Creador que nos oriente en la dirección correcta y nos ayude a seguir el camino. Eso es lo único que tenemos que pedir. Señor, dirige mi camino. Señor, enséñame qué debo hacer, a dónde ir, para dónde ir, cómo caminar. Gracias, solo gracias. Cuando la persona enfrenta una cierta prueba y aclara su mente correctamente, se pregunta cuál es la voluntad de Hashem y le pide su ayuda. Entonces, no peca. Porque hizo Hibodedut, sacó su tiempo de oración de la manera correcta. Por cuando la persona no hace las cuentas debidamente y no se pregunta qué es lo que el Creador desea, ni tiene la intención de cumplir la voluntad divina, entonces cuando falle va a transgredir también ya lo que no realizó su oración y va a ser de una forma indebida. Su oración de la forma debida y el resultado es que tal vez despierte la ira de Dios. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado inmediato? ¿Cuál es el resultado inmediato del enojo del Creador? Que la fe se aleja y desaparece, lo que hablamos ahorita. Cuando nosotros llevamos una oración bajo nuestros criterios, sin estar dispuestas a entregar, a cambiar nuestras actitudes. Por eso es que a veces yo les hablo de buenos modales, de hasta cómo comer en la mesa. Pronto voy a dar una clase de limpia por dentro y limpia por fuera, hasta de cómo limpiar nuestra casa por fuera y nuestra casa por dentro. Son estos detalles que cambian todo. Es una nueva criatura, es una nueva persona. Las personas pierden su fe, pierden su conexión con el Creador y entonces es necesario mucho trabajo para recuperar otra vez la fe. Como ya mencionamos, este defecto nos acompaña desde el comienzo de la creación, siendo Eva la primera que llevó a cabo una Hibodedut incorrecta, sin llegar a un estado de claridad mental para aclarar cuál era su verdad y por eso falló. En consecuencia, Dios se enojó y la emuná se alejó de ella. Desde entonces, este es el trabajo de cada ser humano, esforzarse por encontrar la emuná o la fe auténtica. Y quería traer esto porque yo pienso que es importante, es básico, es necesario para nosotras como mujeres, que siempre les motivo a sacar mínimo 10 minutos de oración antes de salir de esa cama o de hacer lo que vayas a hacer. Y autoanalizarte y autoanular todas esas cosas que tú sabes que no quieres. Tan solo piensa cosas que no te gustan de tus familiares, pero que tú repites, porque las aprendiste.
Este tipo de cosas son las cosas que debemos autoanular. Yo trabajo mucho con mi carácter, muchísimo. Y yo quiero que también tengas ese tiempo de trabajar esas áreas donde tú sabes que son necesarias para poder llegar al estatus del varón perfecto. Esto es cuestión de estatus. Cambias de un estado a otro. Espero que tengan un hermoso día. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Que el Señor las bendiga y que las guarde. Y gracias por ser parte del pozo de Miriam. Que este pozo siempre traiga agua fresca. Shalom.